Y tiempo de charlar en A Buenas Horas con Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife y también candidato a la presidencia por el Partido Socialista en Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte esta mañana en la que dentro de un rato pues saldré para Los Realejos, que tenemos en fiesta ya. Fiestas, sí, porque si no me equivoco, hoy en Tenerife hay varias fiestas también. El 529 cumpleaños, si no me equivoco, de Santa Cruz de Tenerife y en diferentes puntos de la isla, pues jornada festiva, ¿no? Aparte de esta celebración. Cierto, cierto, es verdad que también en la capital hay, pero me había comprometido a hacer en Los Realejos, así que en un ratito estaré allí. Bueno, presidente, queda poquito ya para acabar esta legislatura y quizá para arrancar. Pues resumen rápido de lo que han sido estos 4 años para Pedro Martín al frente del Cabildo de Tenerife. Bueno, han sido años cabildo sin mayoría, Uh-huh. eso nos obliga a una labor permanente de negociación. De hecho, hemos sacado adelante los 3 primeros presupuestos con apoyo de Podemos, el último presupuesto con apoyo del Partido Popular. Esto, esto obliga pues, a tener mucha cintura política para negociar y, lógicamente, pues te quita tiempo en gestión. Luego, desde luego, no ha sido un mandato sencillo para todos las instituciones marcadas por la COVID, pero independientemente de eso y de las dificultades tenidas, yo creo que si tuviésemos que marcar algunos hitos, podríamos marcar muchos. Empezando primero porque hemos puesto en marcha la mayor transformación en el tratamiento de aguas residuales que haya tenido nunca Tenerife. Una isla multada por la Unión Europea y que en este proceso de 4 años ha puesto en marcha un acuerdo con el Gobierno de España para instalar en toda la isla o mejorar instalaciones de saneamiento que nos hará pasar de menos de la mitad del agua depurada a casi un 95% de aguas depuradas en Tenerife en un periodo que queda de un año, año y medio. Estamos hablando de que en este momento tenemos invertidas ya sobre el territorio unos 150 millones, alrededor de 150 millones de euros. Uh-huh. Me parece que eso es un elemento fundamental de un antes y un después. Hablamos también de que hemos multiplicado de manera notabilísima la generación de energías renovables en la isla de Tenerife. Ha habido un cambio completo y ahora estamos inmersos en varios proyectos muy interesantes para amplificar la potencia de generación eléctrica en Tenerife con renovables. Y luego, si tuviera que destacar más cosas, diría en el apoyo a los municipios. Este ha sido un gobierno municipalista que por primera vez ha apoyado a los municipios en programas de empleo. Antes no lo hacía el Cabildo. También hemos apoyado a todos los municipios en el ámbito social después del impacto de la pandemia. Y luego hemos ayudado a modernizar esa administración y hacerla más segura con la creación de la oficina de atención a los municipios, que lo que ha querido es modernizar la administración electrónica y darle mucha más seguridad. Esto digo por Sí. nombrar 3 hitos, pero podríamos hablar del sector primario, podríamos hablar de Uh-huh. otros muchos ámbitos en los que creo que también ha habido cambios sustanciales. Pero es curioso también, por ejemplo, en el caso que ponía Pedro Martín, ¿no? Del desarrollo sostenible, esa apuesta por el desarrollo sostenible, la depuración y regeneración, ¿no? De aguas residuales. Digamos que es un trabajo que no se ve, ¿no? Que por la general, quizá, yo no sé si a lo mejor con el paso de los años, al no ser algo que pueda dar o no votos, a lo mejor se queda en un segundo plano, pero no deja de ser importante, como bien acaba de destacar, porque no solo es contaminación, sino encima también son multas, ¿no? Que soporta una institución como la del Cabildo y ha soportado. No, fíjate cómo son las cosas. Lo divertido, entre comillas, de este asunto es que la Unión Europea multa al gobierno de España, Mm, pero no multa al Cabildo. Pero claro, son una multa sobre otra y además, más allá de la sanción, mm, lo que no puede ser es que miremos mmm, los vertidos al mar como si no ocurriera nada. claro. Cuando hablamos de medio ambiente, podemos hacer un discurso muy grandilocuente, o podemos ponernos manos a la obra. Yo creo que este ponernos manos a la obra ha sido el tratamiento de aguas residuales con obras en el norte, en el sur, zona metropolitana, en polígonos industriales, como es el de Wimar, que estuvo a punto de cerrarse, y que cerrar la actividad comercial en Wimar, en el polígono, hubiera sido tremendo, pero afortunadamente se resolvió con la depuración de aguas residuales industriales.
Y yo creo que esa es la gran transformación, el saber que ahora, cuando acabemos las obras empezadas, que están en marcha, Tenerife ya dejará de ser un emisor de aguas negras al mar. Yo creo que eso es un paso adelante indudable. Y eso, junto con el tratamiento de residuos, que es otro de los grandes problemas en los que estamos trabajando en la isla, yo creo que nos ayudará poco a poco a estar de verdad en lo que queremos, ser una isla sostenible y una isla respetuosa desde el punto de vista medioambiental. Y en materia de empleo, ¿cómo han sido estos 4 años? ¿Se ha generado más empleo? ¿Ha habido posibilidad de crear alguno más, teniendo en cuenta también, como decíamos, ¿no? Pues que ha habido año y medio, casi 2 años, que la pandemia no han posibilitado que haya movimiento en la isla? Desde luego, el empleo ha sido un elemento esencial en el trabajo del Cabildo sin tener competencias en empleo. Lo que hemos intentado es que cuando hablemos de empleo, no solo sea el ámbito concreto o el área concreta que desarrolla empleo. Hemos querido aplicar el empleo como una manera de promocionar la ocupación, pero también como una forma de apoyar a colectivos con los que trabajamos. Es decir, si trabajamos en el ámbito de la mujer víctima de malos tratos, un elemento fundamental no es solo la ayuda psicológica, no es solo una solución habitacional, es también buscar alternativas para que se pueda insertar laboralmente, porque ayuda a normalizar. Si hablamos de discapacidad, estamos hablando también de buscar fórmulas de empleo. Si hablamos de trastornos mentales, algún problema de enfermedad mental, intentamos incluir también el elemento empleo. Si hablamos de jóvenes, lo que hacemos es poner en marcha la mayor inversión que se haya hecho en el Cabildo en becas. De hecho, estamos enviando a chicos y chicas no solo a Irlanda, Inglaterra, sino ahora ya a Estados Unidos, a Canadá. Todo eso es hablar de formación, pero también es hablar de empleo, porque te prepara para poder competir en el momento en el que tengas que buscar un trabajo. Y finalmente está el empleo en sí mismo como programas destinados a los ayuntamientos que hemos realizado con municipios, la hemos realizado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, lo hemos hecho con la Universidad de La Laguna, intentando buscar muchas alternativas para conseguir ocupaciones. Eso nos ha dado buenos resultados. De hecho, yo creo que hemos contribuido en la parte que nos toca a que, por ejemplo, tengamos los buenos datos de empleo que tiene Tenerife hoy. Tenemos mejores datos de empleo en Tenerife que hace 14 años. Y hoy, en Tenerife, tenemos casi 30.000 personas más que Gran Canaria afiliadas a la Seguridad Social. Yo creo que esos son datos muy, muy importantes. Desde luego no es para decir que el problema está resuelto, pero sí que para demostrar que sin lugar a dudas estamos dejando en el ámbito del empleo una isla mejor que la que encontramos al llegar. Bueno, y en estos 4 años, ¿cuál es la espinita que se le queda clavada a Pedro Martín de no haber podido sacar adelante ese proyecto? Que no todo se puede hacer y siempre pues se queda algo en el tintero. No, la espinita sin duda es el Hospital del Sur. Nosotros, de las primeras gestiones que hicimos, fue la del Hospital del Sur y también gestionar la del Hospital del Norte. El Hospital del Norte teníamos un problema y era que para ampliar el Hospital del Norte hay dos medidas. Una, ocupar un suelo que está en la parte cercana al actual hospital, pero había otra que sí que dependía del Cabildo, que era que los mayores que están allí pudieran irse a una residencia. Nosotros hemos tenido que hacer una serie de modificaciones en una ordenanza, preparar una ordenanza, se la hemos remitido al Ayuntamiento de La Orotava, que la aprobó, y ahora nos permitirá sacar a concurso una obra que se construirá en La Orotava y permitirá que los mayores que están ocupando el hospital, como si fuera una residencia, puedan salir de ahí, puedan ir a La Orotava y por lo tanto disponer de mucho más espacio en el Hospital del Norte para las nuevas especialidades. Ahí hemos llegado tarde, aunque desde luego ahora ya estamos tramitando la adjudicación del inicio de obras, y en el caso del Hospital del Sur, nos ha pasado como con todo lo que tiene que ver con sanidad. Todo ha estado ocupado durante mucho tiempo con la pandemia y no había otro asunto que la pandemia. Y cuando hablabas de proyectos de mejora de un hospital, te decían que todo el mundo estaba centrado en la pandemia. Bueno, afortunadamente hemos conseguido un acuerdo el año pasado con el gobierno de Canarias que pusiera financiación, ha puesto 40 millones de euros para la ampliación del Hospital del Sur, y lo que ha hecho el Cabildo es entregarle 2 edificios en estructura y un solar
para que se puedan acabar ya definitivamente las obras del Hospital del Sur. ¿Eso qué significa? Que con lo que el Cabildo ha entregado ya no hace falta nada más, ya no hay que esperar por nada más, simplemente que el gobierno invierta lo que tiene en los presupuestos del año 2023 para ampliar y poner UCI, para poner más camas, pasar de 100 a 200 camas, mejorar las urgencias, poner incluso urgencias pediátricas y que se pueda dar quimioterapia o diálisis en ese hospital, porque es que si no, eso no es un hospital. Bien, nosotros ya hemos puesto en total unos 35 o 37 mil metros cuadrados a disposición del gobierno de Canarias y con eso se terminaría ya toda la historia del Hospital del Sur. Ya se puede completar definitivamente, cosa que vendría muy bien a la capital porque habría un número importante de pacientes que ya no necesitarían ir a la capital y que podrían tener sus tratamientos en el sur. Y estaremos hablando, si pusiéramos fechas, por ejemplo, aproximadamente, aunque sea muy difícil cumplir una fecha exacta, ¿cuándo podría ser una realidad? Bueno, hombre, teniendo en cuenta que no hay que hacer ningún desmonte de terreno, teniendo en cuenta que hay 2 bloques que ya están levantados, yo creo que en un año, año y medio, podría el gobierno tener terminado el hospital. O sea, tiene la partida económica, puede que se tarde algo más por conseguir el material, el equipo técnico, pero en un año, año y medio está en disposición el edificio de poderse terminar. Yo confío en que así sea. El presidente del gobierno, Ángel Víctor, se ha comprometido personalmente conmigo. Yo creo que con la ciudadanía de Tenerife hay 40 millones en los presupuestos que podrían incluso incrementarse. Por lo tanto, esa es una obra que podría empezarse. Y en el caso del norte, nosotros ya estamos tramitando, ahora que por fin el terreno que nos daba el Ayuntamiento de La Orotava, ahora ya por fin se puede fabricar en él, porque antes no se podía hacer una residencia, claro. Pues ya estamos tramitando el concurso para iniciar obras. Con lo cual, quiero pensar que el próximo mandato también tendremos disponible más espacio en el Hospital del Norte y poder utilizar una planta que ahora se utiliza para mayores, para reconvertirla en hospital. Y eso sí que ya sería mucho más sencillo. Ahora que ha nombrado a La Orotava, no solo alcalde de La Orotava, sino también secretario general de Coalición Canaria, no sé qué le parece lo que decía justo Francisco Linares el fin de semana, no sé si lo ha escuchado, pero decía, el día 28 le vamos a dar una patada en el culo a Pedro Martín. Sí, y mandarlo a Yadisora. Primero me parece de mal gusto, incluso aunque estemos en campaña electoral. Yo nunca diría eso de Paco, por respeto al alcalde y por respeto al municipio. Pero demuestra una manera de hacer política de coalición canaria. Es decir, que me van a dar una patada para mandarme a Yadisora, como si Yadisora no estuviera en Tenerife o fuera una cosa lejana, ¿no? Esa visión a veces ombliguista de entender la política. Yo no voy a devolver malos modos con malos modos. Respeto al alcalde de La Orotava, lo conozco hace muchos años, y por encima de todo representa al municipio de La Orotava y a su ciudadanía, y por lo tanto eso para mí es suficiente como para no ocurrírseme nunca hacer ningún comentario en el que le faltase al respeto. Bueno, precisamente que hemos entrado ya también en el tema político, la parte de las encuestas. Ya sabemos que, todos los días parece que aparece una. Y la última es de Ágora Integral, donde refleja que Coalición Canaria y Partido Socialista quedarían empatados, ¿no? Si no me equivoco, con 11 consejeros, y sería fundamental el Partido Popular. ¿Estarían dispuestos, teniendo en cuenta que parece que Unidas Podemos baja, Ciudadanos también, de llegar a pactar con el Partido Popular en el Cabildo? Bueno, nosotros, si algo hemos demostrado durante este mandato, es capacidad para sentarnos y hablar. No para hablar de sillones. Nosotros nos sentamos para decir, oye, ¿qué estamos dispuestos a apoyar? ¿Qué estamos dispuestos a no transigir? ¿Con qué estaríamos, qué queríamos para Tenerife? Si somos capaces de sentarnos en una mesa y dejar definido lo que estaríamos dispuestos a impulsar y lo que no, yo me sentaría casi con cualquier grupo, pero lógicamente sobre un programa electoral, no sobre a ver cómo nos repartimos las cosas. Así nos pusimos de acuerdo con Podemos. Definimos aquello que íbamos a apoyar y dijimos claro aquellas cuestiones en las que no íbamos a transigir, íbamos a dejar de lado. Yo en el pasado mandato propuse un pacto a Partido Popular y no quiso, prefirió pactar con Coalición Canaria. Bien,
A partir de ahí yo conformé una mayoría distinta, con apoyo externo de Podemos, que me ha apoyado cuando ha querido y cuando no apoyaba, pero bueno, hemos conseguido mantener estos 4 años. En definitiva, yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar sobre un programa, pero convendrán conmigo que mi principal rival es Coalición Canaria. Nosotros vinimos a cambiar modo de hacer las cosas, de cómo lo hacía Coalición Canaria. Creo que muchos asuntos lo hemos conseguido. Por ejemplo, en la gestión de las empresas. Yo lo primero que hice fue cerrar la televisión del Cabildo. No entendía esa tele, que solo servía pues para hacer publicidad del presidente. Y luego hemos tenido que estar tapando agujeros económicos que hemos encontrado. 18 millones en una empresa que se llama Parque Científico, 12 millones de euros en el NAP. O sea, una manera de gestionar las empresas muy discutible. Bien, nosotros hemos venido a cambiar esa manera de gestionar como si fuera un patio particular las empresas del Cabildo, y con Coalición Canaria, desde luego, sería muy complicado poder llegar a algún acuerdo porque tenemos visiones distintas de la isla. Para ellos la isla son algunos municipios y el resto no. Para ellos las inversiones y su manera de distribuirlas no es equitativa. Yo no es un modelo con el que me sienta cómodo ni que se sienta cómodo mi partido. Y el hecho de que el Partido Popular no apoyara también los presupuestos puede ser un gesto, ¿no? De también de los populares a ese paso previo, quizá después del 28M, a sentarse y a lo mejor dar un paso más, ¿no? Y sumarse. Bueno, yo creo que es una muestra de responsabilidad. Pensemos, cuando yo hablaba de que había que aprobar unos presupuestos y ponernos de acuerdo, Coalición Canaria no quería aprobar presupuestos y Podemos tampoco. El Partido Popular demostró responsabilidad, porque no aprobar los presupuestos del Cabildo no es fastidiar a Pedro Martín. Bueno, lo que hay que tener claro es que si no se prorrogan unos presupuestos del Cabildo, no ocurre como en el gobierno de España o en un ayuntamiento que se prorroga y bueno, con dificultades puedes seguir haciendo cosas. En el Cabildo de Tenerife no. Si no haces un presupuesto nuevo, lo que ocurre es que no puedes dar transferencias económicas a los ayuntamientos. No puedes trasladar dinero a los servicios sociales, con lo cual buena parte de la actividad que estás haciendo con personas desfavorecidas se paraliza. No puedes colaborar con las centenares de entidades públicas, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, que están trabajando con muchos y amplios sectores de la población. Estamos hablando que prácticamente la actividad del Cabildo se paralizaría por completo. Eso lo intentó Podemos por un lado y Coalición Canaria por otro. Yo creo que afortunadamente, apelando a la responsabilidad, el Partido Popular se sentó en una mesa, discutimos durante tiempo sobre esos presupuestos y llegamos a un acuerdo, que creo que era lo más razonable y lo más inteligente para Tenerife, sin lugar a dudas. ¿Los perros que escuchamos son de Pedro Martín o del vecino? Están ahí fuera, sí, estos son míos. ¿Pero cuántos Los son? he sacado fuera, pero creo que hace más ruido fuera que dentro. ¿Pero cuántos son? Porque suenan 2 o 3, ¿eh? Son dos perros, sí. Por eso te digo, estoy en casa para vestirme e irme a la procesión, pero me he pillado con el follón de fuera. Bueno, ¿y cómo se llaman? Por lo menos para tranquilizarlos. No, encantado de que se oigan esos ruidos porque a mí me gusta también el sonido exterior y todo lo que nos rodea. Es un macho y una hembra, es Milo y Connie. Vale. Pero bueno, suele ser la perra, la más redonda. Vale. Y el otro, pues claro, le sigue la saga, ¿no? Le sigue la saga. Bueno, para ir acabando, ¿tiene ya previsto Pedro Martín saber a cuántos debates electorales va a asistir? Porque ya sabemos que también se ha convertido en costumbre y cada vez son más, ¿no? Los debates entre candidatos y candidatas llegadas a las elecciones. Bueno, tuvimos un encuentro en el norte de la isla. Hay un debate previsto en una emisora de radio, no sé si la próxima semana. Bien, en principio tengo esas dos. Ese que ya se ha realizado, que no tenía exactamente un formato de debate, pero era un encuentro entre los candidatos. Ese debate que está previsto en una emisora de radio, en principio no tengo previsto más, pero ya es mucho, porque en el pasado mandato, cuando yo quise debatir, Coalición Canaria no quiso debatir conmigo y me quedé sin debatir ni en ningún sitio, porque no quisieron debatir conmigo, tampoco nadie me invitó, o sea, hubo dificultades para encontrar medios de comunicación que invitaran a un debate. Y como a Coalición Canaria no le interesaba, pues no hubo debate. Claro. Bueno, veremos los que van saliendo porque seguramente una vez que ya entremos en campaña electoral esto se va a multiplicar y seguro que serán muchos más. Bueno, la última pregunta para Pedro Martín es saber si, bueno, ya hay, digamos, un lema de campaña, cuál va a ser y cuál va a ser el mensaje que escuchemos por su partido. Bueno, probablemente el mensaje sea un mensaje que yo tenía cuando era pibe, que me decía mi padre, que me miraba cuando salía de casa y me miraba a los ojos y me decía fundamento.
Y uno sabía que cuando tu padre te decía fundamentos, sabía todo lo que eso contenía. Pues esa manera de hacer las cosas con fundamentos es la que hemos querido aplicar en el Cabildo. Poner orden en la gestión de las empresas para dejar de perder dinero, para entregar dinero y hacer adjudicaciones a dedo, saltarse la ley de contratos, en definitiva, hacer las cosas con criterio, hacer las cosas sabiendo que el dinero que estás usando es dinero público. Y ese será fundamentalmente el eslogan, porque lo hemos aplicado ahí, lo hemos aplicado también en el trabajo que hemos realizado con el personal del Cabildo, actualizando convocatorias que llevaban años esperando para dar estabilidad a los profesionales. Creo que es una manera de entender que el Cabildo es propiedad de todos, que el dinero es dinero público y que tienes que gestionarlo con criterio, con cabeza, con responsabilidad. ¿Y los pibes de hoy tienen fundamento? Porque antes lo teníamos, pero ahora no sé yo si tenemos lo mismo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que también hay pibes con fundamento. Yo creo que también hay que confiar en la gente joven, a pesar de que desde luego es muy distinta a la gente joven de nuestra generación, pero desde luego sí, yo sí quiero tener confianza en la gente joven y en esa gente joven que hoy se está preparando más que cualquier otra generación y que tiene que tomar el relevo. Efectivamente. Bueno, para acabar, hay una sección en el programa que se llama La extraña pregunta. ¿Está dispuesto Pedro Martín a pasar por la extraña pregunta? Sí, soy capaz de responderla, encantado. Seguro que sí, no es nada complicada. La extraña pregunta para Pedro Martín es: si tuviera un poder, un superpoder, ¿cuál sería? Wow, si tuviera un poder, bueno, la capacidad pues no lo sé, la capacidad probablemente de intentar solventar el problema en este momento, pues mira, el problema del desabastecimiento de alimentos que tanto daño está haciendo, no solo al tercer mundo, que probablemente ahí tenemos una asignatura pendiente toda la humanidad, sino también que está afectando a nuestros agricultores, que está afectando también a nuestros ganaderos, que se les incrementa el pienso que tienen que dar a los animales. Pues creo que si consiguiéramos ayudar a que muchos pudieran comer todos los días y que pudiéramos abaratar el precio de la comida, tendríamos lo principal para luego ya seguir enfrentándonos a otros problemas. Pero al menos haber cubierto eso. Bueno, pues un superpoder importante también porque se ayudaría a mucha gente. Eso de volar y ser invisible no le atrae. No. No sirve para mucho. Bueno, también es verdad. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por este ratito, mucha suerte y bueno, seguimos en contacto. A ver qué va pasando también de aquí al 28. Gracias. Gracias. Muy bien, un saludo. Gracias. Igualmente.